El periódico Zócalo y la Asociación Mexicana de Derecho a la Información presentan pluralidad, discusión, encuentro. Zócalo, análisis e información de los medios de comunicación y el periodismo. Entrevistas, reportajes, mesas redondas, artículos de opinión, caricaturas sonoras. Zócalo, los medios de comunicación al desnudo. Menos de un mes de que se vote en el Senado del dictamen de reforma ante la Ley Federal de Radio y Televisión, las Comisiones Unidas reanudan trabajos a fin de generar nuevos consensos en torno a este tema. Le tenemos la información al respecto. Previo al inicio del periodo de sesiones, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados planea presentar el dictamen del nuevo estatuto que regula a la Agencia Mexicana de Noticias, Notimex. Hablaremos sobre su contenido esta noche. El periodista Ricardo Alemán denuncia censura por parte de los funcionarios del Instituto Mexicano de la Radio al cancelársele la transmisión de su programa La Otra Opinión. Tenemos toda la información esta noche. Quédese con nosotros, esto es Zócalo Radio, con la conducción de Luis Miguel Carriedo y Carlos Padilla. Así es, ¿qué tal? Buenas noches. Como cada viernes lo acompañamos a esta hora, pues para comentar, para analizar y profundizar un poco acerca de los temas de la comunicación aquí en nuestro país. Y bueno, pues esperamos que nos acompañe esta noche. Luis Miguel, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Un gusto compartir micrófonos un viernes más, una noche de viernes más aquí contigo en la XQK, la radio de los ciudadanos, analizando los temas relacionados con la comunicación y el periodismo en nuestro país y también más allá de las fronteras, cuando así lo amerita. Quédese con nosotros, pues va a estar muy interesante esta noche y no queremos dejar la oportunidad de invitarlos a que participen. Los teléfonos aquí son el 5604-7926 y el 5604-8229. Y Carlos, si te parece, antes de iniciar, pues vamos a recomendarle al auditorio que también pues puede consultar la publicación, la versión impresa del periódico Zócalo. Así es, Luis Miguel. Bueno, pues en esta ocasión, en el número de enero, que usted puede encontrar en Gandhi, ahí en Miguel Ángel de Quevedo, en el Juglar, en la Carlos Septién, en la CENEP Zacatlán y Aragón, en la UAM Xochimilco, en el TEC de Monterrey, Campus Atizapán, Campus Cuernavaca y Distrito Federal. Bueno, pues en esta ocasión, Luis Miguel, ya lo hemos comentado aquí, como cada viernes, el contenido de Zócalo. Bueno, pues en el número de correspondiente enero, pues traemos un texto también del doctor Javier Steinú, que habla acerca de esa presunta metamorfosis que se registra en los medios electrónicos, de que cambian pero no cambian, ¿no? O le dan vuelta pero sigue siendo la misma cara con otro matiz. Bueno, pues de esto nos habla Javier Steinú. Él habla de esta gatopardismo en los medios electrónicos privados. Bueno, también obviamente Jorge Meléndez habla del estado, ¿no? De la discusión del dictamen de la Ley Federal de Radio y Televisión. Entrevistamos a Jesús Blanco Ornelas en este número, también acerca de su negativa a recibir publicidad de Carlos Hanrong, el nuevo presidente municipal de Tijuana. Y bueno, algunos textos, por ejemplo, que regulan en la telebasura en España. Allá sí pueden, acá no. Entonces, bueno, pues es otro de los temas. Y bueno, pues los invitamos a que adquieran Zócalo. Solo cuesta 7 pesos. Y bueno, pues si también desean suscribirse a él, bueno, pues pueden marcar el 5341-6590 o 5341-6597. Si usted también desea consultar nuestra página web, pues la dirección es www.periodicozocalo.com.mx. Estás en Zócalo en Radio. Bueno, pues vámonos, Carlos, ya con la información de esta noche. Así es. Bueno, pues en las últimas semanas hemos escuchado, hemos conocido noticias de que por fin la Agencia Mexicana de Noticias, Notimex, va camino a su transformación. Por fortuna va a dejar de ser un apéndice de la Secretaría de Gobernación y pues va hacia la autonomía financiera, autonomía operativa.
con presupuesto propio, va a tener una junta de gobierno, en fin. Estos son los aspectos fundamentales de lo que probablemente será la Agencia Mexicana de Noticias, una nueva Agencia Mexicana de Noticias, y en este trabajo están laborando los legisladores para fortuna del país. Qué bueno que en esto sí se pongan de acuerdo los diputados y pues están en afinando el dictamen para que por fin en las próximas semanas la Agencia Mexicana comience su transformación de esta manera, ¿no? Habrá que decirle a nuestro auditorio, Carlos, que ahí es un proceso pues avanzado de una propuesta de ley de regulación, de reglamentación para la Agencia Mexicana de Noticias, y tú recordarás que apenas el año pasado, con la propuesta del presupuesto de egresos para el 2004, era finales de 2003, se discutió, Zócalo lo sacó en portada, este asunto que hacía la Secretaría de Hacienda, proponía desincorporar una serie de dependencias que pues, eran para ellos dependencias lastres del Estado que no servían para nada. Una de ellas era Notimex, recuerdas, también IMCINE, desató toda una polémica tremenda, se repensó la función de una agencia de Estado, y bueno, pues llama la atención ahora que eso se frenó, hay que decirlo, se detuvo, pero una propuesta de la Presidencia de la República, del Poder Ejecutivo formal, finalmente se detuvo, pero ahora la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, en esta nueva legislatura, la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, parece que tienen ya una propuesta pues bastante avanzada. Ya un predictamen. Así es. Sí, en este sentido, pues qué bueno, porque bueno, recordaremos, Luis Miguel, que pues de manera cíclica los diputados y particularmente más que los diputados, el gobierno federal quiere deshacerse de la Agencia Mexicana de Noticias, ¿no? Como si le estorbara. Le ha bajado el presupuesto año con año. Año con año. Los directores de entonces, algunos han avalado esa baja en el presupuesto, otros no. El país requiere de una agencia de noticias del Estado, no del gobierno, que es muy distinto, ¿no? ¿Qué significa, Luis Miguel? Bueno, pues que la agencia trabaja en función de los intereses del Estado y no del gobierno en turno, como todavía sucede en este gobierno de Vicente Fox, ¿no? Claro, tú recordarás, Carlos, podemos comentar un momento después de escuchar algunas declaraciones que tenemos por ahí acerca de esta propuesta, pero yo dejaría ahí recordar algo que pasó aquí en Zócalo Radio. Un exdirector de Notimex, Francisco Ortiz Pinchetti, pues nos dijo aquí que ahora parece ser que quiere, ya que quitaron al candidato para el gobierno del Estado de México, José Luis Durán, recuerdas, era subsecretario de Gobernación, en materia de medios, y bueno, él nos dijo aquí, Ortiz Pinchetti, director de Notimex, que él le llamaba y le decía, oye, tu reportero tal habló mal del gobierno, córrelo. Es decir, se sigue dando la censura y esta lógica de agencia al servicio de los intereses del grupo político en el gobierno, y no al servicio de la información del Estado. Por eso esta propuesta... De la sociedad. De la sociedad, exactamente, Carlos. Es una propuesta interesante y si te parece, vamos a escuchar, Carlos, a Conrado García, que él es el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Notimex, y bueno, nos hizo un comentario recogido por el equipo de producción de Zócalo sobre pues predictamen ya muy avanzado. A ver, ¿qué nos dijo? Después de un año de trabajo en la Comisión de Radio y Televisión, el pasado 9 de febrero se aprobó la iniciativa que dará forma a un dictamen de ley para que la agencia se transforme y se convierta en una agencia de Estado. Esto nos permitirá a nosotros ser el primer medio en el país en ser un medio de Estado que responda a las inquietudes y demandas de una sociedad como la de nosotros que avanza en su democracia, ¿no? Seríamos un primer medio que estaría al servicio del pueblo mexicano, que es quien le paga, y en sí la iniciativa es muy interesante porque se contemplan las peticiones que nosotros estamos planteando, pero a la vez se pide la profesionalización de este medio. ¿Cómo la profesionalización? Se contemplan en la misma iniciativa programas de capacitación, se establece la del servicio profesional de carrera, hasta una estación de radio se contempla para nuestra agencia, ¿no? Es un paso muy importante porque vamos a contarlo así con una nueva línea editorial más objetiva, plural y profesional. Pues muy interesante, están los comentarios ahí del secretario general del Sindicato de Trabajadores de Notimex, Conrado García. Y bueno, Carlos, ¿qué es lo que contiene este dictamen sobre la renovación de Notimex? Ya mencionaba Conrado algunos puntos, por ejemplo, el asunto de la estación de radio, cosas que verdaderamente podrían
cambiar el rumbo o pues redimensionar esta agencia mexicana de noticias que ha estado en el abandono en este gobierno. Lo digo presupuestalmente hablando, le han ido cada año recortando más de la mitad del presupuesto. Recortando personal, desde luego. Instalaciones muy deterioradas, querían cambiarse un edificio bastante pues, rascuachón, ¿no? Siendo que ese edificio es nuevo, bueno, no es nuevo, pero no es viejo. Nacional. Es un edificio donde todas las instalaciones operan ahí la agencia, no hay un piso donde haya otras empresas, etcétera. Bueno, pues es un cambio que esperemos se concrete. El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, pues efectivamente nos comentó que va por buen camino la ley. Habría que decir. El proyecto, perdón. ¿De qué se trató? Algunos puntos relevantes de este proyecto. ¿Cuáles son? Bueno, pues que sería este asunto de la entidad. Bueno, le vamos a llamar entidad autónoma, pues sería una entidad con cierto grado de autonomía, por este asunto, la discusión de órgano desconcentrado, que finalmente es un órgano jerárquicamente subordinado, pero que tiene cierto grado de autonomía, lo van a dotar de cierto grado de autonomía. ¿Cómo? Bueno, van a tener un consejo editorial, eso es algo muy interesante, un consejo editorial, como funcionan los periódicos privados, tienen su consejo editorial, les dice, oye, tu rumbo editorial va por buen camino, va por mal camino, pero aquí, bueno, creo que esto le daría esta fortaleza, Carlos, de saber que la información que se está manejando es seria, es periodística, no es al servicio de un grupo político. Y otra de las propuestas, bueno, pues de este dictamen es que este consejo editorial precisamente se encargaría de salvaguardar la línea general de todo lo que se emitiera por Notimex. Conrado García también nos hizo un comentario sobre este punto. Vamos a escucharlo, Carlos, y regresamos para bueno, hacer algún comentario ya final al respecto. Esta ley contempla crear la Agencia de Noticias del Estado mexicano, es decir, sería un órgano autónomo con patrimonio propio, con una autonomía muy similar a la que tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las mismas universidades y el Instituto Nacional de la Mujer, es decir, un patrimonio propio, un presupuesto propio que pudiera invertirse en la difusión de la información, ¿no? ¿Qué la hace diferente? Que por primera vez en la historia los legisladores contemplaron en su propuesta una junta de gobierno. Esta junta de gobierno, junto con un consejo consultivo, tendrán ahora sí que la política a seguir de la agencia en materia editorial o en materia de inversiones y de todo. A la vez, los mismos legisladores contemplaron para nuestra empresa el crear lo que se llama el defensor de audiencia. Bien, bueno, pues aspectos interesantes. El defensor de audiencia es un conceptos que no los escuchábamos en mucho tiempo. La Junta de Gobierno, y también fíjate que nos comentó vía telefónica Conrado el asunto de cómo se va a designar el director. Va a ser una terna que va a ser propuesta por el Congreso, y el director lo va a designar el presidente de la República, pero de una terna. Pero lo propone el Congreso. Exactamente. Entonces ya no va a ser así como que a ver qué se le ocurre al secretario de Gobernación en turno a quien poner como director de la Agencia Mexicana de Noticias, ¿no? Entonces, qué bueno que los diputados están trabajando en estos temas, qué bueno que hay innovación, que hay renovación. También hay que celebrar que el gobierno federal esté abandonando su proyecto de vender esta agencia, que da trabajo a por lo menos 300 periodistas. Yo trabajé ahí año y medio y conozco bien cómo se opera, quienes trabajan, y es gente que conoce su trabajo, pero también hay gente que se le obliga muchas veces a autocensurarse, fíjate. Lamentablemente la línea editorial no ha cambiado, y lo vimos comentándolo tú con el caso de Ortiz Pinchetti. La censura continúa, sigue siendo, a pesar del cambio, aquí tampoco hay cambio, como en otras áreas del quehacer político y social en este país, tampoco hay cambio en esta materia. Y bueno, pues hay que recordar, comentando nada más, ahorita se me viene a la cabeza un comentario que hizo ayer Miguel Ángel Granados Chapa en un programa de Canal 13, Reporte 13, donde hacía alusión a los mensajes que está transmitiendo el gobierno federal de aquí no pasa nada. Y él decía, pues sí pasa muchas cosas, porque hay asesinatos de periodistas, claro, hay llamadas a comparecer, hay intimidaciones,
Entonces eso pues tiene una parte falaz, ese tipo de mensajes presidenciales, ¿no? Puro marketing. Muy bien, Luis Miguel. Pues bueno, pues con esto estamos cerrando este tema. Hay que decir también que bueno, tenemos para los radioescuchas libros que nos envió la Ediciones B. Uno de ellos es Otro Día, del irreverente cartonista Gis. Ya te imaginarás qué cartones son, ¿no? Y La Chora Interminable es otro libro también de Gis y de Trino. Ambos libros nos los envió Ediciones B. Si usted nos marca a este número telefónico, ¿cuáles son? Rose. Claro que sí, 5604-7926, 5604-8229 y lado 800 sin costo para usted. 01800-670-1680. Llame a sus teléfonos y se lleva gratuitamente estos libros, Carlos. Esto es Zócalo en Radio. Con Carlos Padilla y Luis Miguel Carriedo. Y pues bueno, tenemos más información, Carlos. Hace más de una semana, el 10 de enero precisamente, el periodista Ricardo Alemán, que es autor, tú recordarás de la columna en el periódico El Universal, Itinerario Político, una columna muy respetada, sí. Y también era colaborador, tenía su programa de radio aquí en la XCB, en el Instituto Mexicano de la Radio, aunque no era trabajador del IMER, sino este programa tenía su espacio, pagaba su tiempo aire, y ellos, es un programa muy exitoso, con una mirada crítica, La Otra Opinión. ¿Cómo escribe Ricardo? ¿Cómo escribe Ricardo Alemán? Es un periodista crítico, con sus posturas, y bueno, con cierto... Y le da a todos. Claro, él es... Andrés Manuel, a Fox, a Gobernación. Es un periodista que... se ha destacado, tiene una trayectoria importante. En La Jornada primero. Y en el Universal ya varios años también. Bueno, pues este noticiario que se transmitía en la XCB, La Otra Opinión, pues fue suspendido recientemente por este Instituto Mexicano de la Radio. Y Ricardo Alemán publica el 10 de enero pues un artículo que se llama Censura en el IMER. Y él asegura, da una serie de datos en los cuales, pues cuestiona que le hayan quitado el programa de este Instituto Mexicano de la Radio, porque él dice que cuando aquí el instituto se negó a firmar un nuevo contrato de transmisión, pues se debe al sentido crítico y plural de su programa. Eso dice Ricardo Alemán en El Universal, pero un punto que vale la pena y queríamos rescatarlo nosotros en este espacio Zócalo, que siempre pues vamos por la información. Y ventilando los temas de los medios. Sin ningún tipo de censura, sin duda, es que, Santiago Krill estaba siendo víctima de varias críticas por parte de Ricardo Alemán, y Ricardo Alemán, esa es su posición, dice que muchas personas escucharon al subsecretario de Gobernación, Ricardo García Cervantes, pues pedirle a la directora de este Instituto Mexicano de la Radio, Dolores Beistegui, que, oye, ¿qué hacemos con Ricardo Alemán? Hay que sacarlo. Claro, es la versión de Ricardo Alemán, pero sería muy lamentable, Carlos, que se despidiera en este caso no es un despido, le cerraran las puertas a un periodista porque habla mal del secretario de Gobernación, sobre todo en esta coyuntura de que el secretario de Gobernación sin duda lleva una buena relación con la actual directora de este Instituto Mexicano de la Radio, Dolores Beistegui. Y hay que decir, Carlos, que nosotros buscamos a los dos actores, y ahorita vamos a escuchar algunos de los puntos de vista. Ricardo Alemán también tuvo ahí una decisión de no dar un punto de vista al aire en el IMER, ya lo estaremos comentando más adelante. Sí, efectivamente. Bueno, pues sí, Alemán asegura que recibió varios avisos de que de acuerdo al texto que publica en el Universal, de que pues le pedían que se cuidara porque estaba siendo monitoreado por Gobernación. Bueno, esto no es una nota, ¿no? Sabemos que además, Gobernación monitorea muchos programas y da seguimiento puntual a la información que se publica en muchos lugares. Recordemos que ahí tiene al CISEN, ¿no? Nada menos. Bueno, pero no por el CISEN, digamos, por RTC es obligación verificar los contenidos de todos. Exactamente, los además, sí. Que no lo debe hacer políticamente, claro. Claro, ahí es el problema. Claro. Es el problema. Entonces, Ricardo asegura que en las últimas semanas, o sea, del año pasado, en reunión con el subsecretario, efectivamente, Ricardo García Cervantes, la directora del IMER, Dolores Beistegui, a quien le mandamos un saludo, esta le interrogó y le dijo, ¿qué pasó? ¿Ya decidieron qué vamos a hacer con Ricardo Alemán?
ni es de casa y está fuera de control. Así textual lo publica Ricardo Alemán el 10 de enero en el Universal. Y bueno, pues nosotros desde luego fuimos a preguntarle a la directora, ¿no? Porque, bueno, pues ante esta acusación, bueno, a ver qué opina la otra parte. Claro. Y efectivamente la directora Dolores Beistegui nos hizo el favor de contestarnos y, bueno, pues vamos a transmitir parte de lo que nos dijo en una opinión vía telefónica. Le notifiqué a principios de diciembre que nos veíamos en la obligación de reestructurar la estación para propiciar un mejor desempeño. Le informábamos que no íbamos a renovar el contrato que tenía en el IMER. Nada más, en ningún momento cuestioné su capacidad periodística ni su trayectoria profesional. Y en los 3 años que estuvo al aire en el IMER, jamás no hubo ninguna injerencia ni mía ni de nadie más en torno a lo que ahí se debatía. Bueno, pues ahí está la versión oficial que da Dolores Beistegui es, Carlos, lo pudimos escuchar, no tenía audiencia, no está, dice ella, Dolores Beistegui dice, yo no cuestioné su trayectoria, yo no cuestioné los contenidos, es un asunto de audiencia. Habría que contrastar, ¿no?, los estudios, porque bueno, parece que de pronto se vuelve un asunto de percepciones, ¿no? De ser cierto lo que publica Ricardo Alemán, desde luego estas declaraciones que Alemán le atribuye a Beistegui, decir, oye, ¿qué hacemos con Alemán? Está fuera de control, las publica de oídas, no señala la fuente, pero desde luego un periodista con la seriedad de Ricardo Alemán no pensamos que lo invente. Es Seguramente creíble. Es verosímil, tampoco podemos decir que es cierto, pero bueno, ahí está el tema nuevamente, y hay que decir otra cosa también, Carlos, yo creo que no debe pasar de lado. Yo creo que finalmente no es la primera vez que hay conflicto. En este caso, bueno, Alemán manifiesta que el conflicto se da por una censura de contenidos, por meterse con Santiago Krill. Pero hace poco estuvo el caso de Ricardo Rocha cuando rentaba toda una estación completa. Es decir, yo creo que sin duda han sido esfuerzos, y los hemos aplaudido de una manera sincera, periodísticamente hablando, de este Instituto Mexicano de la Radio, de su directora, por varios temas, de crear esta estación de radio de los ciudadanos, la voluntad política sobre todo. Exacto. El Congreso de Medios Públicos, con todas las broncas que se echó encima Dolores Beistegui y Julio Di Vela cuando organizaron ese congreso, pero no están cayéndose en la misma piedra. Desde luego que es creíble que Santiago Krill se enoje, que hablen mal de él y que es amigo de Beistegui y que le puede echar una llamada, oye, bueno, ¿qué pasó? Es creíble, no estamos diciendo que eso sea, pero no es tampoco tirado. Aquí lo grave es que, Luis Miguel, que la dirección del IMER pudiera caer en esas actitudes, ¿no? De que obedecer al jefe y mantener la censura. Yo creo que eso no se vale, porque bueno, pues estamos nosotros forjando una democracia y esa democracia, parte fundamental es la libertad de expresión. Y aquí la directora también se ha vanagloriado de la libertad que tenemos en este programa. Tenemos toda la libertad para decir lo que queremos, ¿no? Nunca nadie nos ha Entonces, pues vamos a escuchar nuevamente las palabras de Dolores Beistegui, a ver qué más nos dijo acerca de esta cancelación del programa de Ricardo Alemán. No sé qué es lo que le permite afirmar semejante cosa. No hay absolutamente nada que le permita comprobar esa afirmación. No ha habido ni hoy, ni ayer, ni el año pasado, ni hace 3 años, ni nunca. Bien, bueno, aquí obviamente Dolores Beistegui se refiere a la versión de Ricardo de la censura. Pero también, Luis Miguel, hay que decir que Ricardo Alemán publicó en el Universal que bueno, pues que la Dolores Beistegui pues exigió a los patrocinadores de su programa La Otra Opinión, el programa que desapareció, que continuaran en el IMER, siendo que estos patrocinios los trajo Ricardo Alemán. Entonces, bueno, pues aquí también cuestionó Ricardo Alemán la actitud de Dolores Beistegui. Vamos a escuchar nuevamente a Dolores Beistegui a ver qué dijo al respecto. Los patrocinadores de Ricardo Alemán, ¿quiénes eran? Reforma Agraria, el ISSSTE, el IMSS, la Secretaría de Salud. Son instituciones públicas, secretarías de Estado, tienen un presupuesto de comunicación. Si estas secretarías deciden apoyar a proyectos del Instituto Mexicano de la Radio,
como es su derecho. Yo jamás les prohibí, no les puedo prohibir hacer o no hacer. Bueno, bueno, dos cosas rápidas, Carlos. Un poco cerrando el comentario que hacías un momento. Sí. Cuando yo me refiero al asunto de Ricardo Rocha, es esto que el IMER tiene emisoras concesionadas, como es esta propia XQK, como es la XCB y demás. Que pueden comercializar. Que pueden comercializar jurídicamente, pero bueno, si están siendo operadas por el Estado, o regularizas las emisoras y dices, bueno, sí puedo rentarle tiempo aire a ciertos periodistas como Ricardo Alemán para que tengan sus programas independientes, o le rento de plano, porque era una renta a Ricardo Rocha, toda una emisora, que a su vez, afortunadamente el IMER le paró el alto ahí, quería rentársela a Radio Fórmula, ¿no? Una tercera renta. Pues regularizar la situación y que sean permisionadas. Creo que es un asunto de meterse en la reforma de fondo a la ley de radio y televisión. Bueno, pero ese es un ángulo, Ese ¿no? es un ángulo. Vamos a interno. Otro ángulo que me parece también importante, ya sobre los más que dimes y diretes, bueno, hay que decir, Dolores Beistegui también sale, da la cara, da sus puntos de vista, dice, Alemán no tiene pruebas para decir que censura, los anunciantes pues eran dependencias públicas, eso también es un punto importante. Así es. Y Ricardo Alemán ha hecho públicas sus críticas, desde luego en el Universal, pero pues también le pedimos que participara en este espacio, y él decidió no salir. A mí me parece también un gesto no muy adecuado, a mí en lo personal, Carlos. No, ¿cómo no salir? No salir al aire en este espacio. Bueno, sí, bueno, hay que decir, Luis Miguel, que le pedimos la opinión a Ricardo Alemán, claro, a ver si quería participar en un, digamos, intercambio de opiniones, pero bueno, él dijo que, bueno, pues no quiso, porque dijo que, Ricardo iba a decir que había censura y la licenciada Dolores Beistegui iba a negarlo. Entonces no tenía sentido. Entonces, sin embargo, Luis Miguel, este caso también generó un artículo de José Antonio Crespo, el politólogo, apoyando a Alemán, y comentando que cada acto de censura gubernamental es motivo de indignación y preocupación por la libertad de expresión, un valor verdaderamente fundamental en la democracia. Lamentable que haya ocurrido así con Ricardo Alemán. Cabe decir también, Luis Miguel, que más bien recordar que el IMER no depende de la Secretaría de Gobernación, depende de la Secretaría de Educación Pública, y ahí están los recibos de los trabajadores. Ya está sectorizado. Que está sectorizado. Por lo pronto, Luis Miguel, lo dejamos por ahí y vamos a un corte. Vamos a un corte y cerramos. Perfecto. Zócalo, los medios de comunicación al desnudo, en un momento regresa con usted. Zócalo, nuevamente con usted. Bueno, pues ya nada más aquí de regreso, Carlos, cerrando un poco el tema retomando este tema sobre la presunta censura, la censura que denuncia Ricardo Alemán aquí en el IMER cuando le retiraron el programa La Otra Opinión. Dolores Beistegui, la directora, nos dio sus declaraciones. Ella dice, no tiene ninguna manera de comprobar eso, salió por audiencia. Nada más yo dejaría el asunto. Creo que el tema de la audiencia, si estuvo 3 años, me parece que no es una explicación contundente de por qué retira súbitamente un programa, y habrá que esperar, como tú comentabas hace un momento, Carlos. Sin duda, pues la Secretaría de Gobernación puede molestarse por algún comentario, pero no hay que caer en tentaciones si es que existen. Claro, no. Tampoco hay que hacer afirmaciones aventureras si no se tienen pruebas, pero insisto, no hay una explicación contundente de por qué sale el programa. Así es. Y hay que recordar también, nada más como dato, sin dejar ninguna suspicacia mayor, el gerente de la XCB, Ángel Dehesa, por cierto, hijo de Germán Dehesa, también salió, yo no sé, habrá que preguntar por qué lo despidieron. Salió el día 3, hace unas semanas. También, bueno, coincidió. A lo mejor no lo corrieron, a lo mejor se fue. Renunció, ¿no? A lo mejor coincidió, ¿no? Habrá que ver. Habrá que ver. Habrá que ver. No hay que tampoco ligarlo así. No hay que ligarlo. Sí. No hay que ligarlo, tienes toda la razón, pero tampoco hay que dejarlo de mencionar. No puede no tener ninguna relación. Por eso. Pero no hay que dejarlo de mencionar. Muy bien. Ok.
poco menos de un mes de que el dictamen de reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión se someta a discusión y votación en el Pleno del Senado de la República, según el compromiso público de los coordinadores de los grupos parlamentarios, las comisiones encargadas de analizar y discutir dicha iniciativa reiniciaron trabajos el pasado miércoles 19 de enero. Así pues, las comisiones de Comunicaciones y Transportes, de Gobernación y de Estudios Legislativos, presididas por los senadores Héctor Osuna Jaime, Gildardo Gómez Verónica y Antonio García Torres, respectivamente, retoman los trabajos pospuestos desde el pasado 13 de diciembre para discutir las modificaciones y propuestas que buscan enriquecer la iniciativa de ley. En ese sentido, el Senado ha organizado los foros de consulta con la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, con los empresarios de la Cámara Nacional de la Industria de Televisión por Cable, así como con las autoridades federales de la Secretaría de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes, que permitirán conocer sus propuestas a fin de lograr mayor consenso en la materia. Zócalo en radio. Mesa de análisis. Mesa de análisis. Bien, bueno, pues ya estamos de regreso y pues con el tema principal que ha sido estas reuniones que se han venido realizando en la Cámara de Senadores para pues redactar una nueva ley federal de radio y televisión y los debates, las polémicas que generan el contenido de esta propuesta, pues han polarizado las posiciones. Hay muchos senadores que apoyan este proyecto, hay otros que se han manifestado en contra, como el senador Gamboa y algunos otros senadores que además son concesionarios de estaciones de radio. Curiosamente, se han venido oponiendo a que el país cuente con una nueva ley federal de radio y televisión, que por cierto, hay que mencionar que ninguno de los sectores niega la necesidad de una nueva ley. El asunto está, los obstáculos están en el contenido de esta, por lo que implica las implicaciones que tendría una nueva ley, que busca sobre todo regularizar y ordenar el otorgamiento de concesiones de ahora en adelante, no hacia atrás. Como bien aclarado algunos legisladores, no tendría efectos retroactivos esta nueva ley. Entonces, pero eso es lo que ha venido generando mucha polémica. Sí, Carlos, pudimos apreciar, hay que recordarle a nuestro auditorio, que terminando el año, bueno, pues no pudo pasar al Pleno. Esta iniciativa se estaba trabajando en comisiones, esto que se llama Comisiones Unidas, que son 3 comisiones del Senado, que es Estudios Legislativos, Gobernación y Comunicaciones y Transportes, que están encargadas de dictaminar, de redactar la iniciativa y esa presentársela al Pleno para que la vote a todos los senadores. Bueno, ha habido una serie de presiones de parte de los empresarios de los medios porque no les gustan unos puntos específicos de la iniciativa. ¿Qué puntos son? Pues tú lo mencionabas, Carlos. La transparencia en el otorgamiento de concesiones. Nuestro auditorio debe para contextualizar el asunto, el espectro radioeléctrico por donde se transmiten las señales de radio y televisión es propiedad de la nación. Es decir, Televisa, Televisión Azteca, el IMER, no son dueños de la frecuencia, son dueños del programa que producen, pero para transmitirlo y que llegue a tu casa utilizan una concesión para utilizar el espectro radioeléctrico. Así es. No son dueños, es propiedad de la nación. Entonces, ¿cómo se han asignado esas concesiones? Según la ley actual vigente de radio y televisión, que data de 1960, pues el Poder Ejecutivo, el presidente, decide a quién sí, a quién no, ¿con qué criterios? Pues en lo oscurito, como le dé la gana. ¿Y qué ha pasado, Carlos? Una serie de mecanismos de colusión, de acuerdos debajo de la mesa. Es decir, yo hablo bien de ti en la tele, tú dame más concesiones. Yo te trato bien, tú ayúdame, dame publicidad. Y bueno, como muestra un botón que se ha discutido, quienes pudimos apreciar a través del canal de televisión del Congreso, la continuación de los trabajos de ese dictamen que no pudo pasar por estas presiones constantes de los empresarios de la radio y la televisión, porque no quieren que haya transparencia. Pero también por los temores de los diputados, también. Y también por los temores de los presidentes de los partidos. Y de algunos otros senadores también, que les dio miedo. Y senadores, ¿no? Aquí hay que decir que también no pasa porque las cúpulas de los partidos PRI, PAN, PRD no definen, no se quieren comprometer con un cambio que necesita el país, que es una nueva legislación, ¿sí? Y bueno, esos criterios o esa falta de compromiso se refleja en los legisladores que van a defender sus intereses económicos o sus intereses políticos, ¿sí? Así es. Desde luego que el dueño del mercado pues va a defender su parcela, ¿no? Eso es innegable, eso no es novedoso.
Aquí el asunto es que ni los partidos, ni el Congreso, mucho menos el Ejecutivo, hay que decir que Vicente Fox, están entusiasmados con una nueva ley federal de radio y televisión. ¿Cuándo hemos escuchado al presidente decir, sí, vamos a hacer el cambio para que el país tenga una nueva legislación y haya mejores contenidos? ¿Cuándo? Al contrario. Y para radio y televisión, como hemos visto, Carlos, ha sido, el presidente Vicente Fox se le cuestionó mucho, los especialistas, los articulistas, que llegaba al poder siendo un presidente dependiente mucho de la imagen. Bueno, ¿cuándo ha propuesto? Pues cuando, vamos a recordar, el 10 de octubre, cuando les regaló un reglamento por decreto redactado, sí, claro, sí, en retroceso. Por el contrario. Y hay que contextualizar nuevamente ese punto, Carlos, porque una de las discusiones que traen ahora en estas políticas dilatorias, que son estas, bueno, pues retrasar, hombre, no apurarse a legislar para que pase el tiempo y que se quede en el olvido los temas espinosos que pisan callos. Hay que recordar, Carlos, que esta iniciativa de ley de radio y televisión surgió, ¿cómo fue su historia? Rápidamente. El gobierno federal, del cambio supuestamente, que no ha habido muchos cambios, como decías tú hace un momento, en esta materia por lo menos, pues convocó, dijo, vamos a reformar la ley de radio y televisión. Convocó mesas, tiró a la basura ese trabajo, no hizo ninguna reforma a la ley, lo que hizo fue publicar un reglamento por decreto, dictado, y se supo en medios, lo publicó Proceso, y pues varios sabemos que así fue, redactado por los dueños de los medios, se redactaron su propio reglamento, en el cual, entre otras cosas, pues tenían que dar tiempo gratuito al Estado, 12.5% del tiempo total de sus transmisiones, y decidieron ellos decirle al presidente, no, ponme que nada más sea 1.25%. De 3 horas que tengo por obligación darte gratuitas, ahora te las voy a cobrar, ponle ahí, fírmale. Y el presidente lo hizo. Sí. ¿Qué pasó? Grupos ciudadanos llevaron esa iniciativa al Congreso, acabó en el Senado, ahorita está en este proceso de discusión, y ahora resulta que están inventando, no, es que hay que hacerle una consulta al Poder Ejecutivo y a los empresarios de la radio y de la televisión para ver qué opinan. Pues si ya los han consultado, ha habido cientos de foros, consultas. Bueno, es parte de la estrategia, obviamente, es parte de la estrategia del gobierno federal y de sus aliados los concesionarios y viceversa, pues para que este país no cuente con una nueva ley federal de radio y televisión. Lamentable desempeño, actitud de Vicente Fox, lamentable actitud de los legisladores que en este caso de los concesionarios, pues imagínate, son jueces y partes de estos en este caso. Pero tenemos un enlace telefónico con el exconsejero Jaime Cárdenas, quien nos va a tratar acerca de este tema, precisamente este debate, esta polémica que tenemos con relación a una nueva ley federal de radio y televisión. Doctor Cárdenas, ¿nos escucha? Le escucho perfectamente. ¿Qué tal, doctor? Bueno, pues quisiera que nos hiciera el favor de darnos su opinión con relación a esta polémica que está todavía en el escenario político con relación a los pros y contras de esta ley y sus actores. Mire, yo veo que hay una fuerte oposición de los dueños de los medios de comunicación electrónicos, sobre todo de las televisoras, para que salga adelante esta ley. Me parece que la ley es necesaria, porque pondría reglas o establece reglas más justas para el otorgamiento de concesiones, para la administración de los medios, para la rendición de cuentas que los medios de comunicación electrónicos deben rendir a la sociedad. A mí me parece que es una ley que necesita México, que la actual legislación en la materia pues ya es muy atrasada y no responde a una circunstancia democrática, y por eso la ley debe reformarse. Siento que el motivo principal de oposición pues es de este duopolio televisivo que no quiere perder sus privilegios. La ley, uno de sus objetivos, como sabemos, es reducir o limitar las posibilidades de cualquier monopolio mediático, y bueno, no tampoco quieren que haya un consejo ciudadano que autorice las concesiones, en fin, ¿no? Pues creo que esas son las razones que impiden que la ley salga adelante. Hay legisladores muy comprometidos con los medios, ¿no? Como el caso del senador Gamboa Patrón, que es una persona pues que es como representante de los medios de comunicación electrónicos ante el Senado. Entonces, yo creo que ahí está el debate, ¿no? Se trata de intereses económicos que van a ser afectados por esta ley.
Se trata de controlar a un factor real de poder, ¿no?, muy importante hoy en día, que son los medios de comunicación, y los dueños de los medios se resisten a una reforma profunda a la ley o una nueva ley, como se está proponiendo, buscando pretextos, ¿no? Desde luego, pues yo creo que el proyecto puede mejorarse, tendrá seguramente algunos defectos, ¿no? He oído, por ejemplo, algunos comunicadores, a López Dóriga, por poner un ejemplo, que critica el asunto de los contenidos, que el Consejo Ciudadano encargado de los medios vaya a fijar algunos contenidos. Bueno, pues sí, creo que hay cosas que podrían mejorarse, pero el asunto fundamental es limitar el poder del duopolio televisivo, establecer mecanismos mucho más transparentes y justos para el otorgamiento de concesiones, y en materia electoral, desde luego, pues abrir reglas más racionales que impidan que exista inequidad en la competencia, ¿no? Por ejemplo, la posibilidad de que el IFE sea el que autorice los contratos o haga las contrataciones a nombre de los partidos. Así es. A mí me parece una excelente idea, porque eso va a dar racionalidad, va a permitir que todos conozcamos pues cómo se realizan esas contrataciones, va a evitar la práctica de bonificaciones o de acuerdos por debajo de la mesa. Entonces yo creo que va a ser muy útil, sería muy útil una reforma en ese sentido, daría racionalidad al sistema, sí, fortalecería la equidad. Doctor Cárdenas, precisamente usted como exconsejero del IFE, quisiera que nos abundara un poco acerca de las bondades de esta propuesta con relación a que el IFE sea quien contrate los tiempos políticos de los partidos. Mire, yo cuando era consejero, pues encontramos muchas veces cómo los medios se resistían a informarle al instituto, pues con sinceridad, cómo habían contratado ante los medios, ¿no? Ese siempre era un motivo de debate. El IFE tenía que, hasta el momento, tiene que monitorear en cada campaña más o menos lo que hacen los partidos en medios, tanto en televisión como en radio o en medios impresos, y a veces eso es muy difícil, no siempre los monitoreos funcionan bien. Encontrábamos que es una práctica muy frecuente el tema de las bonificaciones. Creo que ese tema, hasta en términos legales, debería ser considerado una donación de una empresa mercantil a un partido, y eso estaría prohibido en la ley electoral. Sin embargo, había como el valor entendido, desde mi punto de vista equivocado, de hacer pasar esas bonificaciones como algo aceptable, algo correcto. Entonces encontrábamos que había pues mucha disparidad en los precios. Algún partido político con mayor habilidad o con mayores recursos o con mayor simpatía respecto a un medio, pues obtenía precios mejores que otros. Los partidos, como sabemos, se endeudan terriblemente adquiriendo tiempos en radio y televisión. Hay problemas, por ejemplo, pues no resueltos o no aclarados, ¿no? El mismo asunto de Amigos de Fox, en buena medida derivó en compra de tiempos de radio y televisión, no por la vía de un partido, sino por la vía de la Asociación Civil Amigos de Fox y por el fideicomiso que administraba Carlos Rojas Mañón. Igual ocurre en el PRD, ¿no? El problema del endeudamiento del PRD pues tiene que ver con contratos no muy claros, no muy transparentes, que celebró la anterior dirigente del partido, Rosario Robles, sobre todo con Televisa. Entonces, sí es un problema de opacidad en las contrataciones que realizan los partidos con los medios, es un problema de inequidad, porque algunos obtienen beneficios o condiciones más favorables que otros, y la ciudadanía no sabe que esa parte tan importante de la vida política del país pues escapa al conocimiento ciudadano, a la información, al control de la propia autoridad electoral. Entonces, una simple medida como esa, que el IFE autorizara los contratos o realizara las contrataciones, pues ayudaría mucho a tener reglas mucho más claras que redundarían en la equidad de la contienda electoral. Doctor Cárdenas, buenas noches. Le saluda Luis Miguel Carriedo. Hola Luis Miguel, buenas noches. ¿Cómo está? Estamos hablando, le recordamos al auditorio, con el doctor Jaime Cárdenas, ex consejero electoral, y el tema es esta iniciativa de Ley Federal de Radio y Televisión. Y en el tema de las cuestiones electorales, doctor, que usted ha seguido muy de cerca el asunto de la oscuridad en el manejo de dineros
partidos políticos, medios de comunicación, y creo que ha sido un común denominador de todos los escándalos, el Pemex Gate, amigos de Fox, este asunto de los videoescándalos, los medios, dinero para campañas, medios, fraudes por ahí, ¿no? ¿Sí? O uso deshonesto. O alteración de facturas, en fin, tantas cosas. Habría que, a mí me gustaría preguntarle al respecto, sé que usted maneja el tema bien, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Porque yo recuerdo unas declaraciones recientes del anterior presidente de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, Jorge Mendoza, en el que decía, pues el dinero de las elecciones es muy poquito porcentaje de las ganancias de las televisoras. ¿De cuánto dinero usted, con la experiencia que tiene, estamos hablando aproximadamente? ¿Qué monto de las prerrogativas de los partidos políticos se va a parar a los medios de comunicación? Mira, pues sabemos que alrededor del 70%. Sí, vamos a poner un dato. En las elecciones federales del 2003, de financiamiento público para todos los partidos fueron alrededor de 5,000 millones de pesos a nivel federal. Esto sin tomar en cuenta el financiamiento estatal que también reciben los partidos. Reciben un financiamiento público federal, que son los 5,000 millones, más financiamientos públicos estatales en cada entidad federativa. Entonces vamos a suponer que fueron 5,000 millones. Yo creo que por los financiamientos estatales fue un poco más, 7,000, 8,000 millones de pesos. El 70% de esa cantidad, ¿cuánto es, Luis Miguel? Y eso es el beneficio que reciben los medios. Pues es una cantidad bastante considerable. Así es una cantidad considerable que además la reciben esos recursos pues las televisoras y los medios más importantes. Es decir, ese dinero se lo reparte sobre todo Televisa, una parte Televisión Azteca y 2 o 3 radiodifusoras importantes en el país. Entonces estamos hablando de muchos recursos, sí es importante. Además es un mecanismo, más allá del dinero que se gasta, que es una cantidad, digo, alrededor del 70% del financiamiento público. Ahorita hablamos del financiamiento público, habría que agregar aquí también el financiamiento privado, porque también la bolsa de financiamiento privado se destina a medios en una proporción similar. Además de eso, pues el mecanismo, ese control, esa relación que hay entre los partidos y los medios, pues favorece otro tipo de arreglos y de intereses. No solamente es lo que ganan los medios y lo que no se transparente a la sociedad, o lo que genera esto en términos de inequidad, porque algunos partidos obtienen mejores precios que otros, sino es en términos de redes políticas, de relaciones políticas, que permiten que los dueños de las televisoras, pues después en otros asuntos, ejerzan influencia, ¿no? En buena medida la reforma electoral o las reformas electorales propuestas para el 2006 están detenidas por la oposición de los medios a este tema. Así es. Vas a ver que el tema de la ley de radio y televisión también va a ser muy complicado que salga adelante, porque bueno, se trata de poner en cintura, o el objetivo de la ley es poner en cintura a los medios, y estos van a hacer todo lo posible para no estar dentro de las redes del derecho, ¿no? Así es, doctor Cárdenas. Sí. Ante esta situación, ante esta polarización, los senadores han tomado, ahora sí que al toro por los cuernos, y han entrado a un debate muy interesante, han impulsado este dictamen. Obviamente hay gente que se opone ahí dentro del Senado, respaldando estos intereses de concesionarios y del gobierno federal. ¿Usted qué esperaría de esta legislatura en términos de la Ley Federal de Radio y Televisión, y qué habría que hacer la sociedad, los grupos civiles con relación a este mismo tema? Pues yo creo que debemos presionar más, la sociedad debe presionar más, insistir, como el programa que ustedes tienen y su medio de comunicación, Zócalo, insistir, pedir entrevistas con los senadores tal vez que se opongan, ir a conocer sus argumentos, esos argumentos pues debatirlos ante los medios de comunicación impresos. Es decir, yo creo que la sociedad no puede quedar ajena a esto que hacen los medios, los senadores, en vinculación con algunos medios de comunicación electrónica. También en el mundo académico, yo creo que es importante que promovamos foros, ¿no? Foros donde se cuestione el papel que está desempeñando el Senado, y también se analice en los contenidos de la propuesta de ley, porque es un tema muy importante, no solamente tiene que ver con los partidos, sino tiene que ver
pues con uno de los poderes informales más importantes de México y del mundo, ¿no? Que son los medios de comunicación electrónica. Muy bien, doctor Cárdenas, pues le agradecemos muchísimo sus comentarios para Zócalo en Radio. A ustedes, buenas noches, saludos. Buenas noches, doctor Cárdenas. Buenas noches. A ustedes, buenas noches, un abrazo. Adiós. Gracias, hasta luego. Bueno, pues como siempre, el doctor Jaime Cárdenas. Carlos, bueno, ahora pudimos... Poniendo las IES sobre la U. Así ¿no? es. Bueno, es importante, tiene varios ángulos esta iniciativa de ley de radio y televisión. ¿Qué es lo que más molesta? El asunto del órgano, que en vez de que el Poder Ejecutivo, solito el presidente, decida a quién sí le da, a quién no le da permiso o concesión para operar radio y televisión, pues lo haga un órgano tipo el IFE, que tanta credibilidad tiene, un órgano tipo el IFAI, tipo el IFE, con más transparencia, con criterios claros y no con el albedrío del presidente. Y el debate continúa, Carlos. Hoy, en esta semana, va a haber una reunión, así está pactado, puede cambiar la agenda. Bueno, hay que decir que ayer se hizo una reunión entre legisladores, senadores y de los 3 partidos políticos. Estuvo Javier Corral, Manuel Bartlett y también Raimundo Cárdenas del PRD. Se reunieron con organizaciones civiles para informarles. Estuvo gente de los autores, estuvo gente de cine, la MARC, CENCOS, medios de comunicación, en fin. ¿Y qué viene después ahora? Bueno, se van a reunir las comisiones unidas que están dictaminando la ley, se van a reunir con los empresarios de la televisión. ¿Cuándo? No tengo la fecha, pero es en los primeros días de febrero. Ah, bien. También sería con los empresarios, el sector radio, también empresarios radio de la CIRT, con los de cable, los de la televisión de cable, con miembros del Poder Ejecutivo. Ajá. Y bueno, finalmente van a votar esta ley. Muy bien. Vamos a seguir pendientes, Carlos, están los argumentos como claro que siempre. Sí. Y vamos, si te parece, al resumen de la semana y regresamos a despedir este espacio de viernes. En México operan cerca de 124 estaciones de radio y televisión de manera ilegal. Según un amplio reportaje del diario La Crónica, la mayoría está relacionada a organizaciones civiles y políticas vinculadas con el Partido de la Revolución Democrática. El documento señala que en diversos municipios de los estados de Guerrero, Oaxaca y Michoacán, dichas estaciones de radio operan, incluso desde los ayuntamientos gobernados por dicho partido. Cerca del 26% del presupuesto designado a la Cámara de Diputados, lo que equivale a un total de 1.036 millones de pesos, está destinado al gasto de los diputados, y entre un monto de 386 millones está destinado a gasto discrecional. Al respecto, la comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, IFAI, urgió a los legisladores a formular reglas claras que transparenten los recursos que les son proporcionados. Luego de una reunión con senadores, diputados de las fracciones del PRI, PAN y PRD rechazaron que se pretenda frenar la reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión, toda vez que existe un gran ambiente y una postura favorable entre los miembros de las comisiones que tienen que ver con el asunto. Por su parte, el diputado priista Carlos Flores Rico señaló que los propios empresarios de la industria de la radio y la televisión deberían ser los abogados defensores del proyecto, ya que este les proporciona certeza jurídica a cambio de una relación más transparente con la sociedad. La cadena británica BBC difundió el pasado 17 de enero 22 fotografías que muestran a soldados de este país cometiendo actos de tortura y vejaciones contra civiles iraquíes. El escándalo detonó en un proceso judicial contra 3 soldados a quienes se les acusa de haber forzado a presos iraquíes a simular actos sexuales en mayo del 2003. Ante el difícil escenario de posguerra en Irak y a pocos días de celebrarse los comicios que se llevarán a cabo el próximo 30 de enero, en algunas regiones de este país, los candidatos aceptan hacer proselitismo en televisión solamente si aparecen cubiertos del rostro, por temor a los ataques de los rebeldes. Bien, pues escuchamos a Eric Estrada leyendo el resumen semanal de noticias sobre el periodismo de la comunicación, Luis Miguel. Bueno, pues estamos llegando al final, Carlos, de esta emisión de Zócalo en Radio. Le agradecemos, por supuesto, al equipo que hace posible este programa, Jorge Alberto Martínez en la producción, Baltasar Díaz en los controles técnicos, Eric Estrada, Gerardo Israel Montes en todo el armado periodístico, la pauta
que nosotros aquí tenemos para trabajar, la investigación, y bueno, pues a todo el equipo también del periódico Zócalo que hace posible este programa de radio. Así, hay que recordarles, Miguel, que bueno, pues quien quiera suscribirse a nuestro periódico, bueno, pues puede marcar 5341-6590 y 5341-6597. La suscripción cuesta 150 pesos nada más y le llega a su domicilio. Y le puede consultar también gran parte del periódico por la página www.periodicozocalo.com.mx. Se acabó, nos dice el potosino Jorge Alberto Martínez. Hasta la próxima, nos vemos. Hasta el viernes, buenas noches. Zócalo, los medios al desnudo, fue una producción de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, del periódico Zócalo y del Instituto Mexicano de la Radio.